Caracterizar el golpe de Estado de 1943, tener en cuenta la formación del Grupo de Oficiales Unidos. Este golpe derrocó al gobierno de Castillo, que era acusado de fraude, donde fue ideado por el Grupo de Oficiales Unidos, una logia militar formada en mayo de 1943 por un grupo de capitanes, tenientes coroneles y coroneles. El GOU está integrado por varias docenas de oficiales que se conformó para oponerse a la candidatura de Casas y neutralizar a los generales cercanos a Estados Unidos para evitar la presión norteamericana y romper la neutralidad argentina frente a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, las características que tenía este grupo era controlar actividades comunistas, acallar la protesta social, proscribieron a los comunistas, persiguieron a los sindicatos e intervinieron en la CGT, impedir la intromisión del poder político en el ejército, se estableció la enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas y se prohibió el lunfardo, clausura de diarios, la intervención en las universidades, la detención de sindicalistas, tildados de comunistas y la disolución de partidos políticos. También el régimen militar era autoritario, antiliberal y mesiánico, y no fue difícil identificarlo con el nazismo. Juan Domingo Perón, antes de ser presidente, ¿qué cargo ocupó? En 1943, el coronel Juan Domingo Perón participó activamente del golpe militar que derrocó el gobierno conservador de Ramón Castillo. Producía el recambio en el aparato gubernativo, Perón ocupó el Departamento Nacional del Trabajo. Desde allí, Perón iniciaba su carrera política. Es decir, que era militar, también era escritor y líder político. Nombrar 3 logros sociales de la primera presidencia de Juan Domingo Perón. Bueno, se estableció el aguinaldo, se crearon 8.000 escuelas y 1.064 jardines de infantes. Impulsó mediante sociales para los trabajadores, protección al trabajador en caso de accidentes, enfermedad, embarazo o despido, sistema de vacaciones pagas, jubilaciones y pensiones, y sancionó el Estatuto del Peón para regular las relaciones laborales entre los propietarios y trabajadores rurales. ¿Qué pasó el 17 de octubre de 1945? Bueno, se celebra el Día de la Lealtad en Argentina en conmemoración a la gran movilización obrera y sindical que exigió la liberación del entonces coronel y secretario del Trabajo Juan Domingo Perón. Miles de trabajadores caminando desde distintos puntos del Gran Buenos Aires hacia la capital, esperando la salida del balcón de la Casa Rosada de un Perón que había sido enviado a la cárcel por sus camaradas de armas. Aquel día ha sido un hito fundacional del movimiento que se constituye en la dirección política y que ha forjado la conciencia de las amplias mayorías de la clase obrera argentina hasta nuestros días, que es el peronismo. Hola, profe. Bueno, la pregunta que me tocó a mí fue qué papel jugó Eva Perón. Eva fue una política y actriz argentina, esposa de Juan Domingo Perón. Colaboró con la Secretaría de Trabajo y Previsión. También tuvo un cargo muy importante en la Asociación Radial Argentina. Fundó la Fundación Eva Perón de ayuda social. Ayudó a los pobres, lo cual la transformó en un ícono importante de la época, que la transformó en la dama de la esperanza. En 1947 se sancionó la ley 13.010 del voto femenino, lo cual le otorgaban a las mujeres el mismo derecho político que tenían los hombres, y fue considerada un ícono importante por las luchas de los derechos de las mujeres. ¿Qué cambios estableció la reforma constitucional de 1949? La reforma se incluye dentro de la corriente jurídica mundial del constitucionalismo social, y las normas que incluyó fueron los derechos de la segunda generación, laborales y sociales,
los derechos de la niñez y la ancianidad, la igualdad jurídica del hombre y la mujer, la autonomía de la universidad, eh, el derecho social de la propiedad y la elección del presidente, del vicepresidente y la posibilidad de su reelección. La siguiente pregunta es: ¿cuáles fueron las principales características de la política económica de Perón durante la primera y segunda presidencia? La política económica del peronismo se caracterizó por la importancia asignada a la participación del Estado en dirección y regulación de la economía. La política económica del primer peronismo estuvo apoyada en 4 grandes líneas. Ampliación del mercado interno a través de la inclusión de sectores marginados y aumento de ingresos y salarios de los sectores más postergados. Intervención y regulación de la economía por parte del Estado, incluyendo nacionalización de sectores estratégicos. En algunos casos, el peronismo amplió las funciones de algunas empresas del Estado que ya existían, creadas en la década anterior, como el Banco Nación, el Banco Central, la Junta Nacional de Carne, la Junta Nacional de Granos, la YPF. A esto se le sumó la creación del IAPI, Instituto Argentino para la Promoción y el Intercambio, al que se le atribuyó el monopolio del comercio exterior. Entre otras cosas, fue la nacionalización de ferrocarriles y la creación de la empresa de ferrocarriles argentinos. La nacionalización del servicio telefónico, la creación de empresa de agua y energía eléctrica, la creación de la empresa de aerolíneas argentinas y la creación de la empresa gas del Estado. Yapi se encargaba de comprar a los productores a precios fijos y de revender a precios internacionales. Mediante el control de cambios y de precios fijos, el Yapi obtuvo los beneficios destinados para financiar el plan quinquenal. Otra característica fue la promoción de la industrialización y la producción nacional. Luego también hubo un planeamiento económico. El primer peronismo le dio una gran importancia a este planeamiento macroeconómico, donde aprobó 2 planes quinquenales. El primero para el periodo de 1937 y 1952 y el segundo para el periodo de 1953 y 1958. La llegada del peronismo al poder se produce en plena posguerra mundial, lo que significaba la debilidad económica de una Europa en ruinas y el creciente liderazgo de los Estados Unidos en el hemisferio occidental. Así, la Argentina se encontraba por primera vez en posición de acreedor de los países centrales gracias a las exportaciones de carnes y de granos a las potencias en guerra. La buena economía argentina continuaba, impulsada por el creciente mercado que se había formado, ya que se produjo una baja en las importaciones de los países en guerra. Esto permitió al gobierno aplicar una política de bienestar que incluía la efectivización de nuevos derechos sociales, como periodos de vacaciones y de descanso, planes de vivienda, inversiones en salud, en educación, entre otros. No obstante, el contexto mundial dejó de ser favorable, ya que los Estados Unidos, mediante un plan Marshall, comenzó a exportar sus productos agrícolas a Europa, lo que limitó el acceso al mercado de los alimentos argentinos. ¿Qué característica presentó la relación de Perón con la Iglesia, la estructura sindical y con los partidos de la oposición? El conflicto con la Iglesia. En el 1954 estalló el conflicto con la Iglesia argentina cuando ésta decidió apoyar a un partido demócrata cristiano,
siguiendo las orientaciones mundiales del Vaticano. Perón sancionó una ley de divorcio, legalizó los prostíbulos y suprimió la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas. La Iglesia encabezó la oposición y el 11 de junio de 1955 la tradicional procesión del Corpus Christi se transformó en una multitudinaria manifestación antiperonista. El bombardeo del 16 de junio de 1955 mató a numerosos ciudadanos. La concentración convocada por la CGT y el incendio de iglesias son una expresión de las tensiones entre Perón y la Iglesia. El descontento eclesiástico alentó la disconformidad militar y comenzó a prepararse un nuevo golpe cívico-militar. Las relaciones gobierno-oposición fueron tensas durante los 10 años que gobernó el Partido Peronista. La Unión Cívica Radical fue el principal partido opositor, el cual estuvo sumido en polémicas internas y divisiones. Las crisis y divisiones partidarias involucraban a otro grupo político. El Partido Demócrata Conservador tenía dos líneas: obtencionista y concurrencista. Discutían la posibilidad de organizar la conjura contra el gobierno. El Partido Socialista debatía la relación con el peronismo. Algunos enfatizaban la ausencia de libertad públicas, el despotismo y la falta de madurez de la clase obrera. Otros admitían que el partido estaba exhausto de ideas y de masas. El Partido Comunista en el 1943-45 había perdido su influencia en la mayoría de los sindicatos. Recorrió varias etapas en su oposición al peronismo, oscilando entre el antagonismo total y el apoyo crítico. Muchos de sus militantes se pasaron a filas peronistas. A partir de 1946 se difundió un modelo de organización sindical cuyas raíces fueron introducidas en el periodo anterior. Nuevos elementos aparecieron en el periodo y ellos estaban relacionados con el papel del Estado que daba apoyo político y legal al nuevo modelo. Su intervención fue también decisiva en la implantación del sindicato único por actividad, lo cual garantizaba el monopolio de la representación a un solo sindicato por sector, bloqueando la formación de sindicatos rivales y la competencia entre organizaciones. Las comisiones internas se multiplicaron al calor de la movilización de los trabajadores y construyeron un elemento de presión y renovación dentro de la estructura sindical y altamente centralizada. La intervención de la organización obreras fue una práctica corriente, pues se buscaba colocarlas en el marco de las políticas gubernamentales, pero las funciones de control no estaban ejercidas directamente por el Estado, sino por la Central Obrera CGT y las organizaciones intermedias que actuaron como agentes del Estado. Para entender la relación de la central de los sindicatos con la CGT, es necesario pensar la función política de la central de trabajadores que durante el decenio peronista fue cambiando sus funciones de coordinación de las políticas de sus miembros a las de mediación entre los sindicatos y el Estado para finalmente ejecutar las políticas gubernamentales en el movimiento sindical.
Explicar las causas y consecuencias de la Revolución Libertadora. La Revolución Libertadora en Argentina fue un levantamiento cívico y militar iniciado el 16 de septiembre de 1955, que puso final al segundo mandato presidencial de Juan Domingo Perón. En esa fecha, una facción nacionalista católica del ejército junto con la Marina llevó a cabo un golpe de Estado exitoso. En 3 días se apoderaron del país y obligaron a Perón a huir a Paraguay en una lancha cañonera. Esta revolución se dio en el marco de una serie de problemas sociales y políticos que enfrentaba Perón en su segundo mandato. El desencadenante de esta situación conflictiva fue el deterioro de la economía argentina. A pesar del apoyo de la poderosa Confederación General del Trabajo, otros sectores comenzaron a manifestar su descontento. Muchas políticas económicas eran rechazadas por la clase media y alta. Esto y otros problemas fueron el caldo de cultivo para el golpe de Estado, acción favorecida por la experiencia militar adquirida en golpes anteriores. Elaborar un cuadro comparativo sobre la gestión de Lonardi y Aramburu. Se conoce como la Revolución Libertadora a la dictadura militar que sucedió el golpe de Estado del 1955, el cual derrocó a Juan Domingo Perón. Este periodo tiene como protagonistas a los generales Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu, ambos presidentes de la nación. Eduardo Lonardi, el 23 de septiembre de 1955, el general Lonardi asumía el mando presidencial, iniciando una nueva etapa, Revolución Libertadora. Líder del golpe militar que derrocó al peronismo militar que provenía de los sectores nacionalistas católicos. Lonardi criticaba a los peronistas, pero al mismo tiempo quería mantener una buena relación con ellos, sobre todo con los sectores trabajadores. La política de Lonardi despertó la oposición de quienes reclamaban medidas más duras contra el peronismo. Un golpe interno en las Fuerzas Armadas determinó el día 13 de noviembre su reemplazo por Pedro Eugenio Aramburu. Pedro Eugenio Aramburu, el 13 de noviembre de 1955, asumió el mando presidencial, quien endurecería las medidas contra el peronismo. Representaba a los sectores conservadores más tradicionales juntos con Almirante Rojas. Aramburu comenzó una persecución de todos los peronistas, intervino en la CGT, en los sindicatos y encarceló a dirigentes políticos y sindicalismos peronistas. Agregó el decreto 4161 a la Constitución, el cual prohibía el partido peronista y toda referencia a Perón. La política conciliadora se modificó profundamente. Su primera medida fue decretar ilegal el derecho a la huelga, intervenir en la CGT para expulsar a los dirigentes peronistas, reprimir la acción sindical y aumentar la productividad en la industria. Característica del gobierno de Frondizi. Era el 1 de marzo ascendió a la presidencia. Durante el gobierno debió resolver problemas de enfrentamiento entre los peronistas y los antiperonistas. Enfrentaba a las Fuerzas Armadas y recuperar la economía del país. En la parte de la industrialización, siguieron la política de los capitalistas extranjeros, los contratos petroleros y recurrieron a empresas multinacionales antes que el Estado como factor del desarrollo industrial. Augusto Timoteo Bandor fue un suboficial de la Armada Argentina y dirigente del gremio de los metalúrgicos. En 1954 lideró una huelga que inició el reclamo de mejoras salariales, donde luego fue encarcelado hasta el gobierno de Frondizi. La suerte de Bandor cambiará con la sanción de la Ley 14.250, donde esto permitía el retorno de los peronistas a los grandes gremios,
donde en pocos meses fue ascendido a la escala de la UOM, hasta convertirse en secretario general del gremio. En el líder de las organizaciones gremiales peronistas. Promovió dentro del peronismo una facción participacionista denominada bandorismo, que estaba dispuesta a pactar con el gobierno de facto y proponía un peronismo sin Perón, donde luego fue asesinado. Generó varios frentes de batallas constituidas por los petroleros, el acero, la energía eléctrica, el desarrollo industrial y obras de infraestructuras. Este fue un gobierno de grandeza, donde el cambio comenzó por un reverdecer espiritual y exigía una nueva visión de la política. Este también podía negociar con los militares y pedía callar frente a la agravia, la calumnia. Así logró el autoabastecimiento de petróleo, el desarrollo siderúrgico y la devolución de la CGT a los trabajadores. También obtuvo la paz social y legalidad y desarrollo nacional de la democracia. Perón en su gobierno contaba con la Federación General del Trabajo, los gremios, los obreros, la Iglesia, el Partido Laborista y un sector de la USR. Los que no lo apoyaban eran los sectores conservadores.